Bienvenidos a esta inmersión profunda en un tema que, bueno, nos toca a todos los interesados en cómo aprendemos, las ideas que circulan sobre educación, y resulta que, a pesar de las buenas intenciones, muchas creencias, incluso entre los propios educadores, pues no siempre están respaldadas por la ciencia. Hoy vamos a ver por qué pasa esto. Exacto. Nos vamos a enfocar hoy en esas concepciones, a veces erróneas, incluyendo esos tan famosos neuromitos. Vamos a analizar qué creen realmente los docentes, de dónde salen estas ideas, y ojo, que las fuentes a veces sorprenden. Y bueno, qué papel juega, o quizás debería jugar, la neurociencia en todo esto. Sí, y para este análisis tenemos material muy interesante, investigaciones recientes. Por un lado, un estudio español a gran escala que mira más allá de los neuromitos, ve un espectro más amplio de creencias docentes. Ujú. Por otro, un estudio internacional comparativo en 11 países, centrado justo en neuromitos entre maestros de primaria. Y también comentarios críticos muy agudos de expertos sobre cómo o si realmente se aplica la neurociencia en la educación. Y nuestra misión hoy es precisamente como desempacar un poco todo esto, ¿no? Separar el grano de la paja, los hechos de la ficción, que a veces persiste, y ofrecer una perspectiva, esperamos, más clara sobre estas creencias tan extendidas, algo clave si nos interesa de verdad el aprendizaje y la enseñanza efectiva. Bueno, empecemos por el panorama general. Este estudio español de Fernández y sus colaboradores es muy revelador porque, como decías, no se queda solo en neuromitos, ve un conjunto más amplio de creencias y nos muestra que los docentes, pues como todo el mundo, tenemos ideas sobre el aprendizaje que a veces, bueno, chocan un poco con la investigación. Claro. Primero, pongámosle nombre. Estamos hablando de concepciones erróneas. Si seguimos la definición que usan autores como Hughes, citados en este estudio, son creencias que no tienen un soporte empírico sólido, o que incluso la comunidad científica ya ha refutado. Y surgen, a menudo, de anécdotas, de la intuición personal, de interpretaciones muy simplificadas, a veces incluso de teorías pseudocientíficas, como señalan Menz y otros. Ok, vamos a desempacar esto entonces. Una de las primeras sorpresas, diría yo, del estudio español es que, a pesar de toda esta preocupación por los mitos, los docentes en realidad identificaron bastante bien las ideas que sí tienen respaldo científico. El acierto fue alto, más del 70%. Así es. O sea, no es que haya un desconocimiento total de las buenas prácticas, para nada. Por ejemplo, los docentes valoraron muy correctamente la importancia de usar ejemplos concretos relacionados con lo que se enseña, o la eficacia de hacerse uno mismo preguntas como ¿cómo? Y ¿por qué al estudiar? Ajá. También reconocieron que combinar palabras e imágenes por lo general funciona mejor que usar solo una cosa, o que espaciar la práctica, distribuirla en el tiempo, es superior a meterse un atracón de estudio. Y también que hacer tests, las pruebas, no son solo para evaluar, sino que son una herramienta de aprendizaje potente en sí misma. Y bueno, también valoraron el feedback, la retroalimentación informativa, aunque sea ocasional. Eso es bastante alentador, la verdad. Muestra como una base sólida de conocimiento práctico que sí está alineado con la evidencia. Pero a ver, no todo fue tan claro, ¿o sí? Hubo ideas correctas, ideas con base científica, con las que los docentes españoles tuvieron más problemas, más dudas. Aquí es donde se pone interesante la cosa. Sí, sí las hubo. Hubo algunas ideas bien fundamentadas en evidencia que generaron más confusión o desacuerdo. La que causó, digamos, mayor controversia fue la afirmación de que la inteligencia general es el predictor más fuerte del rendimiento académico. A muchos docentes esta idea como que no les cerró del todo. Uf, eso sí que choca de frente con ciertas filosofías pedagógicas, ¿verdad? La idea de que la inteligencia pese tanto puede sonar un poco, no sé, determinista o quizás desalentadora para un educador que cree firmemente en el potencial de todos sus alumnos. Exactamente. Puede ir un poco en contra de ese ethos tan fuerte en educación que enfatiza el esfuerzo, la motivación, el poder de una buena enseñanza para superar barreras. Otras ideas correctas pero que resultaron problemáticas fueron, por ejemplo, que los estudiantes a menudo juzgan bastante mal cuánto saben realmente. O sea, somos malos autoevaluándonos. Y también
que la evidencia sólida sobre la efectividad del aprendizaje basado en proyectos, el famoso ABP, bueno, aunque es súper popular, la evidencia todavía es relativamente escasa si la comparas con otras metodologías más estudiadas. Entiendo. Son como puntos donde la evidencia científica quizás choca con la intuición o con prácticas que están muy extendidas y muy valoradas en el día a día. Ahora, si damos la vuelta y miramos las ideas incorrectas, las famosas concepciones erróneas, los mitos, ¿cómo les fue a los docentes españoles identificando estas? Ahí la cosa se complicó un poquito más. El porcentaje de acierto bajó bastante, de hecho. Rondaba el 61%. O sea que hubo una tendencia mayor a considerar como válidas, ideas que la investigación en realidad refuta o no respalda. ¿Y cuáles fueron las campeonas? ¿Qué mitos tuvieron más aceptación, más respaldo? Fíjate que la idea que recibió más apoyo erróneo fue esa de que hacer ejercicios específicos de coordinación motora, tipo brain gym y cosas así, puede mejorar habilidades cognitivas generales como la atención o la lectura. Ah, esa es clásica. Sí, muy clásica. También tuvo mucho respaldo la creencia de que las emociones intensas siempre hacen que el aprendizaje sea más memorable, cuando la realidad es más compleja. No, emociones muy fuertes pueden hasta bloquear el recuerdo. Otras ideas incorrectas populares fueron que el aprendizaje por descubrimiento puro, sin guía del profesor, es superior a la instrucción directa, y esa noción un poco simplista de que basta con poner tecnología, TICs, en las escuelas para que la educación mejore automáticamente. Y esta prevalencia de mitos, bueno, no es solo cosa de España, claro. El estudio internacional que mencionabas, de Adigusel y su equipo, lo confirma a una escala mucho mayor, cierto. Se enfocaron justo en neuromitos en maestros de primaria en 11 países diferentes. Correcto. Ese estudio refuerza muchísimo la idea de que estas creencias erróneas, sobre todo las que se visten con un barniz así como de neurociencia simplificada, están increíblemente extendidas por todo el mundo. Es un fenómeno realmente global en educación. Aquí es donde se pone realmente interesante, creo yo. ¿Cuáles fueron los grandes éxitos, los neuromitos estrella a nivel internacional, según Adigusel? Las cifras son, bueno, a mí me dejaron pensando, son asombrosas. Son impactantes, sí, totalmente. La creencia en los llamados estilos de aprendizaje, esta idea de que tenemos que adaptar la enseñanza hacia un alumno es supuestamente visual, auditivo o kinestésico, obtuvo un acuerdo del 92%, 92% of the teachers surveyed in those 11 countries. 92%. Es casi un consenso universal entre los maestros encuestados, a pesar de que la investigación lleva años, no demostrando que no hay evidencia sólida para esa práctica específica de adaptar la modalidad. ¿Y qué me dices de las inteligencias múltiples? Pues todavía más alto. La idea de que se debe adaptar la enseñanza al perfil supuestamente dominante de inteligencia del alumno, según la teoría de Gardner, alcanzó un 93% de acuerdo. ¡Wow! Y otra muy popular, con un 84%, fue la creencia de que los entornos para preescolares tienen que ser súper ricos en estímulos para mejorar el desarrollo cerebral temprano. Una idea que, bueno, a menudo se malinterpreta y puede llevar a una sobreestimulación que ni siquiera es necesaria. Es increíble cómo estas ideas persisten con tanta fuerza, ¿eh? Casi parece que cuestionarlas es como ir contra el sentido común para muchos educadores. Pero, a ver, espera un momento. 92% en estilos de aprendizaje. Yo misma conozco muchísimos docentes, excelentes profesionales, que te jurarían que ven esos estilos en acción todos los días en sus aulas. ¿No podría ser que la investigación de alguna manera se esté perdiendo algo de la realidad práctica del aula? Es una objeción súper común y muy comprensible, la verdad. Los docentes son observadores muy agudos, eso sin duda. Y claro que los estudiantes tienen preferencias sobre cómo les gusta recibir la información, y claro que tienen distintas fortalezas y debilidades. Lo que la investigación refuta no es eso. No es la observación de diferencias. Lo que refuta es la idea específica de que adaptar la modalidad de enseñanza a esa preferencia, por ejemplo, darle solo material visual a un supuesto aprendiz visual, mejore objetivamente el aprendizaje. Esa conexión específica es la que no tiene respaldo. La efectividad de la enseñanza suele depender mucho más del contenido en sí, del método pedagógico general, que de intentar encajarlo a la fuerza en un supuesto estilo individual. Entendido, es una distinción importante.
Una cosa son las preferencias y otra la efectividad demostrada de adaptar la modalidad a esas preferencias. Ok. ¿Y qué otros neuromitos comunes encontró este estudio internacional? Había varios más con porcentajes bastante altos. Por ejemplo, un 68% creía que los humanos somos eficientes haciendo multitarea. Ja, ya quisiéramos. Exacto. Cuando la investigación muestra justo lo contrario, que en realidad dividimos la atención y el rendimiento baja. Un 75% creía que la dominancia del hemisferio cerebral derecho o izquierdo explica las diferencias individuales en el aprendizaje, otro mito súper arraigado. Un 77% respaldaba la idea de que ejercicios cortos de coordinación motora mejoran la función cerebral general, muy similar a lo que vimos en España. Y un 62% creía que tomar suplementos de omega 3 y omega 6 mejora el rendimiento académico. La evidencia para eso es muy débil o prácticamente inexistente para la población general sana. ¿Y notaron diferencias significativas entre los 11 países que estudiaron? ¿O era un panorama bastante homogéneo? Hubo bastante consistencia en general, ¿eh? La prevalencia era alta casi en todas partes. Sí se vieron algunas variaciones, por ejemplo, en Canadá, en Quebec concretamente, y en Bélgica las tasas de acuerdo con algunos mitos eran un poquito más bajas, mientras que en países como Mali, por ejemplo, tendían a ser más altas. Pero el patrón general, insisto, era de alta aceptación. Ahora, un factor que sí pareció influir, según el estudio español de Fernández, es la etapa educativa en la que enseñan los docentes. Ah, ¿sí? ¿Cómo es eso? Una mayor aceptación de ciertas ideas erróneas. Por ejemplo, esa de la superioridad del aprendizaje por descubrimiento sin guía o la utilidad de adaptar la enseñanza a las inteligencias múltiples. En cambio, los profesores de secundaria mostraron, en general, un mayor grado de desacuerdo con estas concepciones. Podría tener que ver con diferencias en la formación inicial o quizás con las filosofías pedagógicas que predominan más en cada etapa, ¿no? Tiene sentido. Ahora, si estas ideas incorrectas están tan extendidas, incluso entre profesionales súper dedicados, la pregunta del millón es, ¿de dónde vienen? ¿Por qué se aferran con tanta fuerza? El estudio internacional de Adi Gussel intentó rastrear justamente las fuentes. Y aquí viene una de las partes más, yo diría, reveladoras y hasta un poco preocupantes del estudio. Contrario a lo que quizás uno esperaría, no sé, culpar a Internet, a los memes, a la cultura popular, los docentes señalaron principalmente a fuentes formales como el origen de estas creencias. Fuentes formales. ¿Te refieres a qué exactamente? Sí, increíblemente. Apuntaron a su propia formación inicial, la de la universidad, a los cursos de desarrollo profesional continuo a los que asisten, e incluso a publicaciones académicas que leían. Además, le dieron mucho peso a su propia experiencia profesional en el aula, claro, y a su intuición personal. Las fuentes informales, como los colegas, los medios de comunicación o buscar en Internet, fueron consideradas menos influyentes, según lo que ellos mismos reportaron. Eso es realmente impactante. Sugiere entonces que los mismos sistemas que están diseñados para preparar y actualizar a los docentes podrían estar, quizás sin quererlo, perpetuando algunos de estos mitos. Es una conclusión difícil de esquivar, basándonos en lo que reportaron los propios docentes. Parece que la formación, tanto la inicial como la continua, y la propia experiencia en el aula pueden estar de alguna manera reforzando estas ideas. Quizás por simplificaciones excesivas de teorías que son complejas, por currículos que a lo mejor no se actualizan tan rápido como avanza la investigación, o simplemente por la dificultad real de traducir los hallazgos de estudios muy controlados a la práctica diaria, que es súper compleja, del aula. Y esto conecta directamente con lo que mencionaban ambos estudios sobre la resistencia de estas creencias, ¿no? Que no es fácil cambiarlas una vez que se instalan. Exacto. Adi Gussel y su equipo citan estudios previos, de gente como Hughes, Im y otros, que ya mostraban lo persistentes que son estos mitos a pesar de los esfuerzos por desmentirlos. Y Fernández y colegas también citan trabajos de Ferrero, Menz, que subrayan lo difícil que es erradicarlas. Parece que se integran muy profundamente en el modelo mental que los docentes van construyendo sobre cómo funciona el aprendizaje. Bueno, todo este panorama de mitos, y especialmente los neuromitos, nos lleva de cabeza a preguntarnos por el papel de la neurociencia en todo esto. Porque hay muchísimo entusiasmo, ¿verdad? Con términos como aprendizaje basado en el cerebro o neurociencia educativa. ¿Es la neurociencia la solución para aclarar las cosas? ¿O podría estar, irónicamente, añadiendo más leña al fuego de la confusión?
Y aquí es muy útil considerar la perspectiva crítica de la doctora Dorothy Bishop, que ya expresaba en su blog hace unos años, en 2014. Sí, y Bishop plantea una crítica que es fundamental. Habla de una especie de desconexión entre niveles de análisis. Argumenta que saber dónde ocurre algo en el cerebro durante una tarea de aprendizaje, por ejemplo, qué área se ilumina en un escáner cuando alguien lee, no le dice necesariamente a un maestro cómo intervenir para enseñar a leer mejor. La información sobre el cómo enseñar eficazmente, argumenta ella con bastante razón creo, proviene principalmente del dominio de la psicología cognitiva y la ciencia del comportamiento. Son estas disciplinas las que diseñan y evalúan directamente las intervenciones pedagógicas y miden sus efectos observables en el aprendizaje. Entonces, la conclusión es que la neurociencia es irrelevante para la educación en la práctica. No creo que ella diga irrelevante para entender los mecanismos biológicos que subyacen al aprendizaje, lo cual es fascinante y fundamental a largo plazo, claro, pero sí sugiere que su utilidad para la aplicación directa e inmediata en el diseño de la enseñanza en el aula está, al menos en el estado actual de la ciencia, a menudo sobrevalorada o malinterpretada. Bishop insiste mucho en que el criterio clave para saber si una intervención educativa funciona son los resultados conductuales medibles. Mejoran los niños en lectura, resuelven mejor los problemas matemáticos, etc. No si se detecta o no un cambio en una imagen cerebral que puede o no correlacionar con una mejora real y significativa en la habilidad. Y creo que cita un ejemplo bastante claro sobre esto, ¿no? Sí, basándose en trabajos de Coulthard y MacArthur, ilustra que una intervención, por ejemplo un programa para mejorar la lectura, podría ser conductualmente efectiva. Los niños leen mejor al final, sin que se detecten cambios cerebrales significativos con las técnicas que tenemos hoy. O al revés, podría haber cambios cerebrales visibles sin una mejora conductual relevante. Lo que importa al final, para el educador y para el estudiante, es la mejora en la habilidad, ¿no? Claro. ¿Y qué hay de esas afirmaciones un poco más futuristas, digamos, sobre usar neuroimagen para predecir quién va a tener dificultades de aprendizaje o incluso para diagnosticar problemas específicos? De coste, de logística y por la enorme complejidad de interpretar esos datos a nivel individual para tomar decisiones educativas. Además, señala importantes debilidades metodológicas en algunos de los estudios que han intentado hacer estas predicciones. Cuestiona, basándose en la evidencia disponible hasta ese momento, la fiabilidad y la validez de esas predicciones a nivel individual. ¿Pero no ve ningún potencial futuro en esa línea de investigación? Sí reconoce que algunas técnicas, como los potenciales evocados o ERPs, que miden la actividad eléctrica cerebral de forma más sencilla y barata que los grandes escáneres de resonancia magnética, podrían potencialmente tener un futuro en la detección temprana de riesgos. Pero subraya que todavía falta muchísima investigación para validar su fiabilidad y especificidad a nivel individual para fines educativos concretos. Además, en una revisión que hizo de estudios que usaban neurociencia para evaluar intervenciones en dificultades del lenguaje, encontró problemas metodológicos bastante recurrentes. ¿Qué tipo de problemas metodológicos? Pues cosas como falta de grupos de control adecuados, lo que impide saber si los cambios observados se deben realmente a la intervención o a otra cosa, como el simple paso del tiempo o el efecto placebo. Muestras muy pequeñas, con pocos participantes, que no dan poder estadístico suficiente para sacar conclusiones firmes. Reporte selectivo o incompleto de resultados, o sea, contar solo lo que sale bien. No ajustar los análisis estadísticos por las múltiples comparaciones que se hacen, lo que infla muchísimo el riesgo de encontrar falsos positivos, resultados que parecen significativos por puro azar. También presentar análisis que eran exploratorios como si fueran confirmatorios, lo que a veces se llama data dredging o pesca de datos, y un problema técnico un poco más complejo pero importante que se llama double dipping. Double dipping, ¿eso qué significa en términos más sencillos? ¿Cómo lo explicarías? Y justo ahí dibujas una diana, perfectamente centrada alrededor de la flecha. Y después dices, miren qué buen arquero soy, di justo en el centro. ¡Claro! ¡Estás haciendo trampa! Exacto. Estás usando el mismo resultado, donde clavó la flecha, para definir tu objetivo, el centro de la diana, y para evaluar tu éxito. En investigación cerebral sería algo parecido. Usar los mismos datos para seleccionar las áreas del cerebro o los momentos en el tiempo que parecen más interesantes, y luego usar esos mismos datos para probar tu hipótesis sobre esas áreas o momentos seleccionados. Hace que los resultados parezcan mucho más sólidos y específicos de lo que realmente son. Es una trampa metodológica sutil, pero peligrosa. Entendido. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? La llamada neurociencia educativa
con todo ese atractivo que tiene, corre el riesgo de estar, en realidad, simplemente generando más confusión o incluso nuevos mitos en lugar de aclarar las cosas para los educadores? Ese es precisamente el riesgo que señalan Bishop y otros críticos. Conceptos como neuroplasticidad, por ejemplo, suenan súper científicos y potentes, pero a nivel práctico, para un educador, a menudo solo reafirman algo que ya sabemos, que el aprendizaje produce cambios en el cerebro. Pues claro que sí, aprender es cambiar el cerebro. Bishop llega a calificar de redundantes términos como aprendizaje basado en el cerebro. ¿Acaso existe otro tipo de aprendizaje? Y luego está el famoso atractivo seductor de las imágenes cerebrales. ¿A qué te refieres con eso del atractivo seductor? Pues ella cita estudios muy interesantes, como los de Weisberg o los de Maccabe y Castell, que demostraron experimentalmente algo fascinante. La simple presencia de una imagen del cerebro o el uso de jerga neurocientífica en una explicación, incluso si la explicación es lógicamente débil o directamente incorrecta, hace que la gente en general la perciba como más creíble, más científica. Es como si las imágenes del cerebro nos hipnotizaron un poquito y bajaron nuestras defensas críticas. Y esto puede llevar, claro, a que se acepten prácticas educativas que tienen poca base, solo porque vienen presentadas con un envoltorio neuro. Frente a esta posible sobreventa o mala interpretación de la neurociencia, ¿cuál sería entonces un enfoque más productivo, más realista? Bueno, Bishop y otros, como el comentarista Daniel Ansari en su blog, sugieren que un marco más realista y útil podría ser el de mente, cerebro y educación. Este marco reconoce explícitamente que entre el cerebro, el nivel biológico, el hardware, digamos, y la educación, la práctica en el aula, está el nivel crucial de la mente, la psicología cognitiva, la ciencia del comportamiento. Son estas disciplinas las que estudian directamente los procesos de aprendizaje, memoria, atención, motivación, etc., y son las que pueden diseñar y testar intervenciones de forma rigurosa, midiendo los resultados conductuales. El consejo de Bishop es bastante claro. Financiar primero estudios conductuales bien diseñados para ver qué funciona realmente en el aprendizaje. Cita un ejemplo muy bueno de Hirsch-Pasek y Brewer sobre educadores chilenos. Necesitaban consejo práctico urgente sobre cómo mejorar la educación preescolar y la lectura inicial. La neurociencia directa en ese momento no tenía respuestas concretas para ellos. Pero la ciencia cognitiva y conductual sí podía ofrecer guías basadas en evidencia acumulada. Hagamos entonces un balance de toda esta exploración. Hemos visto que muchos educadores, súper bien intencionados y dedicados, sostienen creencias sobre el aprendizaje que, no siempre encajan con la evidencia científica actual. Estos mitos, incluyendo los famosos neuromitos, parecen tener raíces muy profundas, a veces incluso en la propia formación formal y en la intuición que surge, lógicamente, de la experiencia diaria en el aula. Y aunque la neurociencia nos da una ventana sin duda fascinante al cerebro, su aplicación directa para diseñar la enseñanza en el aula, a día de hoy, parece a menudo exagerada o como mínimo mal interpretada. La ciencia del comportamiento y la psicología siguen siendo nuestras herramientas clave, parece, para evaluar qué métodos de enseñanza son realmente efectivos. Y es vital no olvidar las consecuencias de aferrarse a ideas erróneas, como subrayan muy bien Fernández y su equipo en su estudio. No es solo una cuestión académica, Pueden llevar a perder tiempo y recursos valiosos en prácticas que simplemente no funcionan, y lo que es quizá más preocupante, pueden sustentar decisiones pedagógicas que resulten ineficaces o incluso perjudiciales para los estudiantes. Dan el ejemplo de la repetición de curso, una práctica todavía común en algunos sistemas educativos, a pesar de que la investigación muestra consistentemente efectos negativos a largo plazo, sobre todo para los estudiantes más vulnerables. O sea, mantener mitos puede tener un coste real y tangible. La conclusión parece bastante clara entonces, ¿no? Después de todo este recorrido. Sí, yo creo que todos los análisis apuntan en la misma dirección. La necesidad de fomentar una cultura de evaluación crítica constante, de cuestionar las afirmaciones sobre enseñanza y aprendizaje sin importar de dónde vengan o lo atractivas que suenen, y la urgencia de basar las prácticas educativas en la mejor evidencia disponible, generada a través de investigación rigurosa, que hoy por hoy, en lo que respecta a la eficacia de las intervenciones en el aula, proviene principalmente, como decíamos, de la psicología y las ciencias del comportamiento.
Para cerrar, y como hacemos siempre, queremos dejar una pregunta en el aire, una invitación a la reflexión personal para quienes nos escuchan. Si hemos visto que incluso los sistemas formales de educación y nuestra propia intuición profesional pueden a veces, desviarnos un poco respecto a cómo funciona realmente el aprendizaje, ¿qué otras creencias muy arraigadas tenemos sobre cómo aprendemos, quizás fuera del ámbito estrictamente escolar, en nuestra vida personal, en nuestro trabajo, en cómo intentamos adquirir nuevas habilidades, que quizás necesitaríamos pararnos a reexaminar críticamente, a la luz de la evidencia?